Los cuentos de Némesis. Aquellos que entienden la naturaleza del ente llamado duende aún no pueden especificar cuál es la naturaleza del mismo, si es un defensor, un protector del hogar, o simplemente una entidad que le encantan las travesuras, o si es agresivo. Mi abuela solía contarme este cuento, mejor dicho, esta historia, sobre una pareja de un matrimonio chileno que vivía en las cercanías de nuestro hogar, y la aventura que habían vivido durante mucho tiempo con un joven duende, un acompañante. Este matrimonio se había retirado cerca del hogar de donde actualmente yo vivo a descansar, ya que era un matrimonio adulto, ya habían criado a sus hijos, le habían dado todo lo que habían podido y ahora querían vivir la vida lo mejor que pudieran, de buenas costumbres, de hacerse querer y de siempre estar junto a los vecinos. Doña Yolanda, que es el nombre de esta mujer chilena, había comenzado en las tardes, después de la siesta, a sentir un cántico muy melodioso, casi como un silbido, y se escuchaba por toda la casa. En un principio, si bien le había llamado la atención, luego lo aceptó como algo que era del lugar. También notó que en ciertas ocasiones su cabello estaba trenzado, lo que parecía algo muy curioso, ya que ella solía usarlos recogidos. Don Raúl, su marido, era un hombre aún trabajador y salía del trabajo a la noche, a las 21 horas. Ya le había comentado la señora a su marido de aquellos sucesos que vivía después de su siesta, a lo que en un principio don Raúl no había aceptado, no había creído, e inclusive había dicho que quizás algún pájaro raro se posaba en el árbol y simplemente andaba de paso, si bien no podía explicar el trenzado de sus cabellos. Así pasó mucho tiempo, hasta que una tarde, luego de despertar de su siesta y escuchar el cántico, y antes de levantarse de la cama, asombrada vio como la figura de una criatura de extremidades humanas, parecida a la de un niño, de una cabeza un poco más grande de lo normal y con una especie de lona o sombrero en la cabeza y ojos bastante grandes, se posaba a los pies de su cama. Si bien la mirada no inspiraba terror y tampoco amenaza, la tonalidad de su piel un poco grisácea, las largas uñas sí eran para tener en cuenta. Y sin embargo la criatura solo la observaba. Quizás podía desdibujarse algo de curiosidad en la criatura misma. Y al cabo del momento, simplemente la criatura, el duende,
se retiraba. Doña Yolanda le había comentado a su esposo Raúl lo que había vivido una y otra vez en varias tardes, y costándole creer a don Raúl, simplemente había decidido trabajar un día cualquiera un doble turno para observar y comprobar por sí mismo que todo lo que le decía su amada esposa fuera cierto y no una alucinación causada quizás por una temprana enfermedad. Y es así que una tarde, vigilando don Raúl los sueños de su amada esposa, también comenzó a sentir el cántico, un cántico melodioso como un silbido quizás. Y sentado en un rincón, don Raúl esperaba y esperaba mientras sonaba el cántico. Al cabo de unos segundos del que había terminado, apareció la criatura. Don Raúl, asombrado, también enérgico, observó la criatura con mirada feroz y le dijo: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Este es mi hogar, esta es mi casa. Ella se llama Yolanda, es mi esposa, es mi señora. Nada tenés que hacer aquí. Vete, no vuelvas. Vete, no vuelvas. Déjala tranquila, es mi señora. La criatura, al parecer haber entendido el mensaje, poco a poco aparecía menos a doña Yolanda. La vida pasa, la vida nos cobra factura y el tiempo es tirano y cruel. Una tarde simplemente la vida abandonaba a doña Yolanda. Pasados unos días, don Raúl, invitado por uno de sus hijos, se había retirado del lugar, y el lugar mismo había quedado triste, asolado. Muchas personas que habían escuchado el cántico también, vecinos, aseguran que también en esos días de luto habían sentido el llanto de un niño pequeño, desconsolado, y que provenía de aquel lugar. No todos los seres vivos son malos, no todas las criaturas buscan maldad. Deberíamos temer más a los que están vivos que a aquellos que no. Recuerda, mientras más grites, mucho mejor. Hasta la próxima.